Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con los derechos de los contribuyentes en este que es nuestro amado México. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Qué no debemos de cuidar? Síganos a lo largo de esta transmisión porque se va a poner muy interesante y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Sigamos adelante en este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para platicar acerca de los derechos de los contribuyentes en México. Para ello he invitado a especialistas, obviamente, en el tema, abogados muy destacados que tienen un prestigio muy, muy impresionante. Y bueno, pues les agradezco mucho que nos acompañe, primero que nada, aquí la licenciada Graciela Pompa García. Bienvenida aquí al programa. Gracias, Héctor, por la distinción. Muchas gracias. También nos acompaña de mi lado izquierdo el doctor Carlos Javier Verduzco Reina. Bienvenido aquí al programa. Maestro, gusto en verlo de nuevo. Igual, muchas gracias. Es un honor siempre tenerlo aquí y muy siempre con sus hombre. comentarios súper atinados. Eso espero no fallar hoy. Eso. También nos acompaña Juan Antonio Negrete Zaragoza, que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenido aquí al programa. Gracias, maestro. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto tener aquí a los futuros abogados que esperemos esa tesis ya hay que terminarla, ¿no? Ya está en proceso. Pero bueno, muy bien. Y por último también tenemos aquí al maestro Omar Herrera Salazar. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Bien, pues yo quisiera, primero que nada, platicarles un poquito a todos los televidentes quiénes son las personas que nos acompañan, un poquitito de su síntesis curricular, porque es importante saber dónde han estado, qué foros han pisado y, pues bueno, para poder entender por qué de sus comentarios o qué tan estudiados están, que bueno, sé que aquí hay gente muy, muy estudiada, pero bueno, sí me gustaría, digamos que compartirlo con ustedes. Primeramente, insisto, tenemos aquí a la licenciada Graciela Pompa. Ella es socia del despacho BGPG, que supongo que son los apellidos, supongo. Correcto. Consultores, es coordinadora de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Se ha desempeñado en los sectores privado, empresarial y gubernamental y fue asesora y visitadora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es, a la orden. De igual forma, tenemos aquí al doctor Carlos Javier Verduzco Reina, el cual es doctor en Derecho, primero que nada, lo cual sí es ser investigador ya tiene cierto grado, ¿no? Como tal. Es profesor por oposición de la Cátedra de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, director jurídico del corporativo del despacho, CAFI Asesores. CAFI Asesores en Cobranza y socio director del despacho Verduzco Abogados. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias, maestro. De igual forma, bueno, tenemos aquí al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obviamente, pues ya con esto digo todo, ¿no? Como tal, ¿no? No, pero es una persona que sí es muy estudiada, es una persona que seguramente en un futuro dirá mucho qué decir en este foro judicial como tal, ¿no? Gracias, maestro. De igual forma nos acompaña el maestro Omar Herrera Salazar, y bueno, su currícula tiene que ver
con que él, bueno, además de ser un excelente maestro en Derecho, ha sido catedrático en diferentes lugares y bueno, ha ocupado posiciones muy, muy importantes para efecto de las autoridades judiciales en la parte Sí, fiscal, en el Tribunal ¿no? Federal de Justicia En el Administrativa. Tribunal ya se Federal. llama. Y bueno, pues bienvenidos todos. Ya digo, es que mucha gente me ha criticado que decimos luego muchas cosas muy, muy amplias, pero bueno, realmente sí quería que supiera la gente con quienes estábamos, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia como tal, pues platicamos de los derechos de los contribuyentes. Yo quisiera preguntarle a quien quiera contestarme como tal, ¿qué son los derechos de los contribuyentes? Porque bueno, la gente luego dice qué es contribuyente, qué es derecho, y ahora cómo relaciona estas dos cosas, ¿no? Derecho de los contribuyentes. No sé si aquí, o primero las damas, o... Gracias. Bueno, la primera cuestión sería definir quién es el contribuyente. Claro. Y los contribuyentes, de acuerdo con el artículo 31 constitucional, fracción cuarta, son las personas físicas y morales que se encuentran obligadas a tributar en términos de los distintos supuestos que se establecen en las leyes fiscales. De inicio, el artículo 31 no formaba parte de la parte, digamos, donde estaban las garantías constitucionales, de la parte dogmática de la Constitución. Y pues es un artículo que viene desde la Constitución de 1857. Y en aquel debate, Ignacio Vallarta consideró que los contribuyentes, esto está en la historia, no lo estoy inventando, No, sí. consideró que los contribuyentes en materia tributaria no teníamos derechos, solo obligaciones. Entonces, la primera cuestión debatible es si los contribuyentes tenemos derechos. Vallarta decía, solo existen obligaciones. Si no te gusta lo que pagas, cambia a tu diputado. Porque al final, la potestad tributaria, esta facultad del Estado de imponer contribuciones, no está sujeta a debate. Lo que está sujeta a debate es el cómo. Evidentemente, la evolución jurídica de nuestra Constitución, particularmente las reformas del año 2010-2011, nos llevan a preguntarnos si los derechos humanos como tales, como una institución universal del derecho, tienen que ver también con una relación de tributación y de obligación, porque básicamente lo que estamos hablando es que esto nace cuando las personas físicas o morales adquirimos una obligación. Esas obligaciones, ¿qué tanto deben ser acotadas por derechos particulares de las personas? Digo, el tema, pues es posible que no nos den la hora, maestro. Claro, porque es un tema muy amplio, pero bueno, el resumen como tal sería quiénes son los contribuyentes y qué derechos tienen, ¿no? Como implícitos como tal, ¿no? Pues implícitos, pues habría que discutir. Digo, tenemos una ley ahorita, creo que Graciela es experta en esta cuestión de la Prodecom y lo podría abundar más. La ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece de manera muy precisa derechos de los contribuyentes, pero ¿qué tanto esos derechos son todos o pueden considerarse en una esfera jurídica de absoluto respeto por la autoridad? Porque el siguiente tema que probablemente habría que discutir es, bueno, los tengo reconocidos en la ley, ¿qué tanto me los respeta la autoridad? Claro. Ese es otro No tema. sé si aquí la licenciada Graciela Pompa nos pueda platicar para usted qué son los derechos. De entrar un poquito más a la actualidad y haciendo mención a 1847, también en esa fecha don Ponciano Arriaga crea la promulgación o la Procuraduría de los Pobres, que se puede decir que es el primer antecedente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Okay. Sin embargo, no prosperó, no jaló, porque no era un órgano autónomo, que es una de las características que debe de tener cualquier ombudsman en materia de derechos humanos. Entonces, en ese antecedente, el tema de los derechos humanos o fundamentales de los contribuyentes es muy debatible, hay muchos criterios al respecto, hay muchas posturas. Sin embargo, quiero mencionar aquí el texto al que me refiero del maestro Luigi Ferrajoli, que dice que derechos fundamentales son aquellos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, con capacidad de obrar y que por lo tanto son indisponibles e inalienables. Ahora bien, eso se refiere a individuos y una persona jurídico colectiva a quien reúne, a un cierto grupo de individuos que se
que actúan en colectividad, por lo tanto, deben de tener o deben de ser protectores de esos mismos derechos fundamentales. Bien. Aquí al licenciado Omar, no sé si nos pueda platicar un poquito para usted qué son los derechos de los contribuyentes. Yo creo que efectivamente sí existen derechos que tiene el contribuyente, pero estos nacen de las propias imposiciones tributarias que tienen de obligaciones. A lo mejor sí conservo una parte de esta teoría clásica de que de las obligaciones tributarias que tiene el ciudadano al adquirir el carácter o la característica de contribuyente, nacen determinados derechos, puesto que, al menos en mi personal punto de apreciación, incluso los derechos que se contienen en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente son la respuesta a esa actuación de la autoridad. No se ven como algo ajeno, como derecho plenipotenciario ante una actuación de la autoridad, que tenga que verse la existencia de ese derecho antes de que la autoridad fiscal ejerza alguna función sobre el ámbito tributario del contribuyente. Yo creo que esos derechos que se plasman ahí sí son derechos que nacen, pero ya dentro de la función fiscalizadora de la autoridad, y que ella a su vez pues deviene de la obligación incumplida o la verificación del cumplimiento de esas obligaciones tributarias. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este que es el segundo bloque de este programa y bueno, ya expusimos qué son los derechos de los contribuyentes, a grosso modo, por así decirlo, de forma general, pero mucha gente nos pregunta en sí, ¿cuáles son estos derechos como tal? O sea, ¿qué derechos tengo como tal yo contribuyente o qué obligaciones tengo yo como contribuyente para estar debidamente en este sistema fiscalizador? No sé si alguien me pueda... Digo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no?, de cuáles son estos derechos como tal. No sé si alguien... Mira, el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece una serie de supuestos en los que se regulan de manera precisa los derechos a lo que un particular tiene la posibilidad de acceder. Por ejemplo, derecho a ser informado y asistido por autoridades fiscales, derecho de conocer el estado de tramitación de procedimientos, derecho a obtener certificación, derecho a obtener devolución de saldos a favor. Y está bien, qué bueno que estén ahí, pero yo he reflexionado qué tanto estos derechos son derechos del particular y no obligaciones de la autoridad que quizás no han sido correctamente respetadas. Y entonces el legislador reconoció que las autoridades a veces son omisas en el cumplimiento de ciertas obligaciones y ahora lo consideró un derecho. ¿Por qué? Porque si atendemos incluso al origen del Código Fiscal, el Código Fiscal de la Federación era un ordenamiento que generaba derechos a los particulares, en la medida que el Estado no tiene por qué ser defendido si ejerce su función en términos de lo que establece la ley. Los derechos que hoy tenemos en la ley, que bueno, están plasmados y los podemos leer. Derecho, dice, el carácter reservado de datos, informes o antecedentes, la fracción séptima. ¿Es un derecho? Pues sí, pero también es una obligación de la autoridad. Es decir, siento yo, salvo lo que opinen los compañeros, que los derechos que recoge el artículo 2 pues no son tan novedosos, sino que parten de la experiencia que se ha tenido en la interacción con las autoridades tributarias. Por eso esa es mi opinión en este primer punto. No sé quién. Sí, yo comparto con él porque en la misma línea de reflexiones incluso, y no voy a meterme en una controversia si el derecho fiscal nace del derecho administrativo o no, porque ya ese es otro tema bizantino, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que nos mantiene un régimen de los elementos del acto administrativo, ahí se imponen como obligaciones cuestiones que aquí están como derechos. El informarle al contribuyente dónde está su expediente es un elemento del acto de la autoridad como elemento del acto impugnado, del acto administrativo. El señalar cuáles son datos personales, dónde está su disposición, el señalar el trámite, el medio de defensa que tiene, son elementos del acto administrativo. Entonces es una obligación de la autoridad administrativa colmar sus actos de autoridad con esos elementos.
¿Qué es lo que pasa para que en materia tributaria lo pongamos como derecho? Siendo que versa sobre el mismo en fondo. Insisto, no me meto en si del derecho fiscal nace el administrativo, pero son actos de autoridad ambos. Y el que se eleve a derecho, creo que sí va más por la razón que sostiene el doctor, que es que la judicialización de los asuntos nos ha marcado que la autoridad no cumple con sus obligaciones. Y la única forma de hacerlo entonces es pasándolo o elevándolo a nivel de derecho en una ley para que el contribuyente lo haga valer como tal. O sea, sería como abre los ojos, contribuyente, de que si no te respetan esto, lo puedes hacer, aunque no sea propiamente algo que tú tienes que hacer, sino más bien sería del lado de la autoridad que está obligado a hacer esto, pero nunca nos obligamos, nunca observamos lo que tiene que hacer el de al lado, sino nada más decimos, bueno, ¿y cuáles son mis derechos? Pero en este caso sí se le da el carácter de derecho para que yo verifique que el otro cumpla como tal. Exacto. Es un poquito un juego de palabras, pero bueno, no sé si aquí la maestra Graciela Pompa nos pueda decir cuál sería su punto de Yo vista. sí creo que esta ley cambia la estructura, porque el objeto de esta ley es garantizar la protección del contribuyente contra las autoridades fiscales. Si bien antes, y todo el mundo lo sabemos, cualquier persona somos contribuyentes, personas físicas, morales, a cualquier tipo de nivel, ¿no? Yo creo que esta ley sí nace y es también rompe paradigmas con nuestra reforma en materia de derechos humanos del 2011 para respaldar, para dar una mayor seguridad jurídica al contribuyente al momento en que se le violen sus derechos fundamentales. Yo sí la veo que puede servir como para fortalecerte tanto en una defensa jurisdiccional como no jurisdiccional. Claro. No sé si aquí Juan Yo, por Negrete. ejemplo, para no ser reiterativo, pero sí quisiera rescatar estos puntos, que es que la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, yo sí creo también que es un instrumento esencial en que se regulen estos derechos, pero no tanto por la creación, porque no estamos hablando de algo nuevo. La ley es de 2005 y en las discusiones que se tenían cuando se estaba planeando realizar esta ley, uno de los puntos era: necesitamos crear un instrumento jurídico que de alguna manera detenga las arbitrariedades que a veces se comete por la autoridad fiscal. Sin embargo, podemos ver que también estos derechos que de alguna manera apoyan, y ahorita con la creación de la PRODECON se ha dado más la difusión para que el contribuyente los tenga a mano, porque si bien es cierto, y decía muy atinadamente el doctor Carlos Javier Verduzco, es obligación de la autoridad, no muchas veces esa obligación la cumple. Entonces cabe en el contribuyente hacerlo ejercer. Cabe también aclarar que esta es una ley especial. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una comparación con el Código Fiscal de la Federación, pues obviamente esta pasaría a ser una ley general y esta una ley especial, y está por encima, dependiendo del caso en concreto, del Código. Por ejemplo, también podemos ver que a nivel República Mexicana no nada más tenemos estos a nivel federal. Normalmente los estados de la República, como es el caso de Sonora, pues sí tienden a repetir un símil de la ley federal, que como muchos estados, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en el Código Fiscal del Distrito Federal y Ciudad de México, en el artículo 57 contempla otros derechos que nacen de estos en lo general, pero son más específicos. En el Estado de México como tal no hay un listado de derechos, pero sí hay algo muy interesante, que es el manejo de decirle: tú contribuyente tienes derecho a estas cosas, pero estas son tus obligaciones. Entonces vemos que ya se está tomando más en cuenta la creación y sobre todo el ejercicio de estos derechos. Y creo que más adelante podríamos hablar sobre todo de las autoridades que se inmiscuyen en todo esto, tanto para protegerlos como también para tomarlos en cuenta. Bien. Ahora, estos derechos que se mencionan aquí, realmente, ¿cómo fue que nacieron? Digamos, para decir un pequeño preámbulo de cómo nacieron estos derechos, no sé si alguien me pueda apoyar en esa parte. Maestro. Pues todo esto es un proceso legislativo que, como bien dijo Juan, inició en el 2005, tanto la creación de la Ley Federal de
derechos del contribuyente, como la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es un tema que está desde el 2005, que se lleva a Cámara de Diputados, que se declara anticonstitucional y que pasan casi 6 años para lograrse solidar en nuestro sistema judicial. Prodecon ahorita ya se encuentra bien posicionada, pero fue un proceso larguísimo. ¿Por qué? Porque a la autoridad no le conviene tener soportado un contrapeso, digamos. Exactamente, darle las armas al contribuyente para ahora sí decir, hey, autoridad, basta, deja de tener una carga tributaria y administrativa y inquisitiva, ¿no? Sí. A veces es una cacería. Yo estoy tratando de imponerles créditos y todo, y tú estás tratando de quitarlos, pues no es negocio, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, digo, rápidamente nada más, ¿cómo los contribuyentes podemos ejercer nuestros derechos? ¿Ante quién o cómo lo llevamos a cabo? En lo que me quiero yo platicar de la cuestión no jurisdiccional, Okay. Se crea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un órgano público descentralizado en materia tributaria que da asesoría, orientación, consulta, representación legal y atiende quejas y reclamaciones. Y ahorita también ya entró con los acuerdos conclusivos de materia gratuita. Es el ombudsman fiscal único en México y que no se había tenido este acercamiento contribuyente-autoridad. Tú vas, los trámites son muy ágiles, yo que tuve la oportunidad de trabajar ahí, cualquier contribuyente se puede acercar al módulo de atención vía telefónica, vía mail, es como un Profeco, pero en materia tributaria, y te dan toda la asesoría y te llevan de la mano hasta que obtengas una resolución favorable o... Y te explican tus derechos, Claro, ¿no? y Como te tal. explican O en qué y estatus velan. se encuentra o algo, ¿no? Exactamente, y buscan un acercamiento con la autoridad. Bien. No sé si quieran comentar algo rápido. Muy rápidamente, el punto aquí, y también no podríamos dejar de ver, nuestras leyes fiscales son muy complicadas, Correcto. muy complicadas. Necesitamos estar asesorados por personas que conozcan, no solamente que conozcan, sino que también puedan darnos un consejo real de cuál es nuestra situación fiscal. Yo coincido con Graciela, la verdad es que la Prodecon está haciendo un muy buen trabajo, yo tengo varios amigos ahí trabajando, me consta que lo hacen con la mejor intención y de buena fe, pero todo esto, insisto, no tendría que tener un espacio ganado si las autoridades administrativas cumplieran con su trabajo. O que las leyes fueran más claras también. Desde luego. Hay dos máximas en materia tributaria. Leyes complicadas, recaudación baja. Claro. Impuestos altos, recaudación baja. ¿Cuál cree que tenemos, maestro? Pues las dos. Las dos. Entonces, el resultado es el que vemos. No son cosas tan difíciles de analizar y de ver dentro de la realidad. Por eso me parece que la Prodecon hace un trabajo muy interesante, sobre todo hoy con los acuerdos conclusivos. Pero aún la autoridad con los acuerdos conclusivos a veces se rehúsa. A veces se rehúsa. Bien. Y bueno, de lo que se trata es no ir a todo o nada. Hay contribuyentes que quieren pagar. Yo los he tenido en el despacho. Y si yo quiero pagar, pero no lo que la autoridad me cobra. Y puedo demostrar esto. Esta parte de la intervención de la Prodecon me parece extraordinaria porque es un vehículo que permite un acercamiento en el que estamos en un plano de igualdad. Bien. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, continuamos con el programa y bueno, estamos platicando de esta parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la Prodecon. Bueno, pues la están chuleando mucho, ¿no? Como que ya me están hasta animando a ir a hacer una visita para platicar con todas las personas que están ahí en esa autoridad. Pero en sí como tal, digo, para efectos de los televidentes, ¿qué es en sí como tal? Digo, va a sonar un poquito repetitivo, pero es para que les quede muy claro de qué es esto de la Prodecon, el nombre completo, me ayuda, no me ayuda, si les puedo dejar ahí como ustedes llevan en mi cuestión fiscal o en qué supuestos yo puedo llegar, ¿qué pasa con todo esto?
A nuestro público, todos somos contribuyentes, pequeños, grandes. Las personas morales grandes generalmente tienen a su grupo de asesores, entre Es ellos correcto, nosotros. sí. Pero ¿qué hace una persona si la invitan o tiene la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y no sabe, tiene que sacar una cita en el SAT, es tardado, le va a costar o no? No se preocupen, pueden ir a la Prodecon y ellos les van a ayudar. Tienen que hacer su primer declaración de impuestos, no saben cómo, ellos van, los asesoran. También uno de sus objetos es fomentar la cultura contributiva. No nada más es vengo y te resuelvo, es te enseño y vamos de la mano sacando tus ¿Y problemas. ellos me ponen un contador público como tal o algo? Abogados. Puros Hay abogados. abogados y contadores. Y contadores. Y la mayoría son abogados y contadores. Tiene gente muy especializada desde el tema del primer acercamiento con el contribuyente, porque como bien dicen, las leyes fiscales son difíciles, no las entendemos, no sabemos qué hacer. Entonces requieres que alguien te lleve de la mano con temas o con un léxico común, que yo entienda qué tengo que hacer. Ellos te van a ayudar, ellos te van a asesorar. Te llegó una carta de invitación, no sabemos qué es, me espanto. Oye, ya me van a llegar a embargar. Tranquilo, ve a la Prodecon y ellos te van a llevar de la mano en todo tu proceso. Hay diferentes áreas, hay 4 áreas. También tienen otro departamento que se llama análisis sistémico, en donde ellos van detectando casos repetitivos que pasan. ¿Para qué? Para que ellos puedan estudiarlos y puedan Una recomendación hacer que una hagan a las recomendación, autoridades. hacer una recomendación a la autoridad. Tienen también dentro de sus facultades reuniones periódicas con la autoridad, donde se les invita de manera cordial. Sin embargo, si la autoridad no asiste, se le puede multar. Bien. Entonces, creo que las facultades son amplias y tanto pequeños contribuyentes, desde que se quieren inscribir en el registro público de contribuyentes, hasta personas morales con créditos fiscales determinados millonarios. Bueno, pues entonces sí pueden ayudar mucho, ¿no? Como tal. De ahí, ellos también nos ayudan en caso de que haya consecuencias en el ámbito penal, como tal, porque No. muchas cosas son, pues digo, a lo mejor me fincan un crédito fiscal o algo, pero luego se vuelven conductas penales, como una evasión fiscal, una defraudación fiscal o algo. ¿Ellos también te podrían ayudar ahí? No, ¿O en ese son caso no? temas totalmente fiscales, del buen actuar del contribuyente. Como bien lo decía, hay mucha gente que no quiere ser informal, simplemente no sabes cómo. O quieres contribuir en tu obligación consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dices, es mucho, ¿por qué? Aquí es un tema totalmente recto y de derechos y O obligaciones. sea, te enseño como tal a hacerlo. O sea, bueno, primero veo cómo estás, ¿no? Claro, claro. Te doy un sistema como tal de cómo lo debes de hacer o qué temas tienes que tomar en cuenta y de ahí te estoy educando para que sí lo lleves a cabo. No, pues es muy buena Es que el parte, ¿no? artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, establece ese principio de buena fe. Por eso lo que decía Graciela, no en materia penal, porque el artículo dice, en todo caso la actuación de los contribuyentes se presume de buena fe. Y se presume que no vamos, pues, tampoco a sorprender a la Procuraduría. Que ha habido casos, Que ha habido casos. O sea, me lo comentó algún amigo ahí de la Procuraduría, no digo nombres ni nada, pero un contribuyente y dijo, no he pagado, me están auditando. Bueno, pues lo podemos, no quiero pagar. Nada, defiéndame. Y entonces, la Procuraduría se vio en un escenario que nunca se había visto. ¿Lo debo defender o no? Entonces, una de las cuestiones hacia donde tenemos que evolucionar es que si bien la Procuraduría, y muy correctamente lo dijo Graciela, está para defender a los contribuyentes, también está para orientarlos y también está para hacerlos conscientes de su obligación. Esto es una parte clave, ¿eh? Pero es el deber ser. Claro. O sea, el deber ser es si tienes ciertos ingresos y todo, Claro. debes de pagar Y impuestos. si hay una obligación determinada, correctamente determinada, yo creo que la Procuraduría no está en capacidad de decir, no pagues, yo te defiendo, porque no es el punto. Al final es muy importante crear una conciencia fiscal en las personas comunes, en todos. Tenemos un índice de impacto sobre recaudación tributaria bajísimo. México anda en el 7-8%, cuando un país de mediano tamaño anda en el 12, en 14 y un país desarrollado casi en el 18. De recaudación. En el PIB. O sea, eso representa el PIB. Para nosotros representa el 7, el 8%. Entonces estamos muy bajos.
y necesitamos tener una conciencia de que debemos contribuir. El problema es que nuestra base de contribuyentes es reducida. Bien. Hay mucha gente, otra vez reitero, que está en la informalidad, por la razón que sea. Tienen y debemos tenerlos a todos como contribuyentes, no diría cautivos, porque esa palabra se oye de entrada un tanto agresiva, sino contribuyentes convencidos de la importancia que tiene para el Estado que todos paguemos impuestos. Es para mí es claro. Maestro Marcos. Sí, bueno, de hecho me he mantenido a la reserva porque yo no soy tan optimista con la Prodecon como los compañeros. En la siguiente razón, porque primero creo que es una responsabilidad del Estado, como también dice el doctor, educar sobre la obligación tributaria a sus gobernados. Y de esa falta de el Estado de tratar de llegar, de encontrar el canal hacia el gobernado de su obligación tributaria, viene el nacimiento de todas estas figuras. Se habla del ombudsman fiscal, sin embargo yo no lo creo que sea un ombudsman fiscal, porque no protege a todo contribuyente. En sus normas internas solamente puede Ciertas asesorar o personas, defender ¿no? a ciertos contribuyentes a nivel, por nivel socioeconómico, ¿sí? Segundo, no se puede hablar de un ombudsman como los que conocemos en nuestro país, que es derechos humanos, o hace rato que la maestra Graciela hablaba de Profeco, porque no es lo mismo. Hablar de una Procuraduría Federal del Consumidor o una Conducef sí es tener al Estado protector del ciudadano ante un sector de poder económico, quien te brinda bienes y servicios o quien te brinda un servicio financiero, que tiene en tus manos información o tu dinero, tus bienes, lo que compraste, Profeco, o lo que estás pagando por un servicio financiero. La Prodecon no, es Estado mismo contra Estado mismo, porque decía la maestra, es un órgano descentralizado. Bueno, pues vamos a recordar que es un órgano descentralizado, pertenece a la Administración Pública Federal. ¿Quiénes son sus enemigos? Sus propios compañeros integrantes de Administración Pública Federal, que son el SAT como un desconcentrado. O sea, soy juez IMSS, y parte. exactamente, o sea, si lo vemos así tajantemente, yo Estado creo una figura para defenderte de mí mismo. La parte de la asesoría, pues también es hablar del desconocimiento que tiene la gente, de la falta de cultura tributaria. El Servicio de Administración Tributaria tiene la administración desconcentrada de atención al contribuyente. No tiene esta capacidad de servicio al contribuyente como lo da la Prodecon, pero sí existe. Que te acerques para dar de alta el RFC, para presentar las declaraciones, las aclaraciones, o sea, los instrumentos sí están. Pero no el ejercicio. Pero no el ejercicio. Y entonces el desconocimiento de la gente, el desconocimiento de la propia autoridad y tener ese papel del SAT, el IMSS, el Infonavit como meras autoridades fiscalizadoras y no cumplir su función completa, hacen que tenga que nacer otra autoridad para que venga a defenderlos. O sea, siempre lo he dicho, para mí la Prodecon es la contradicción propia en el Estado. Yo ejecutivo tengo un órgano que cobra y tengo al otro que defiende, pero los dos me pertenecen. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso para seguir platicando en este magnífico tema que es los derechos del contribuyente. Es algo que es muy importante conocer porque todos estamos propensos a que nos llegue alguna cuestión derivada de algún incumplimiento fiscal, alguna cuestión. Se quedó platicando aquí el maestro Omar Herrera en el sentido de si la Prodecon pues es bueno, es malo tenerlo, si es la misma autoridad es juez y parte, porque uno te sanciona y el otro te ayuda, pero a los dos los controlo yo, gobierno como tal, o sea, yo poder ejecutivo. Y pues bueno, yo quisiera ver esto analógicamente, en el sentido de, hemos ya aquí tocado el tema en otros programas, acerca de la figura del alcoholímetro, el programa del Conduce Sin Alcohol, ¿no? Y mucha gente ha dicho que ha sido un excelente programa, un excelente plan como tal, porque dicen, tenemos nanas que cuidan a las personas
que pues con el nivel etílico se pasaron de copitas, pero bueno, pues se están ahorrando a lo mejor un accidente o la pérdida, la muerte de la vida como tal. Y muchos agradecen que se tenga esta parte. Yo pues lo veo como, digo, está bien, pero realmente pues es ayudar a la gente a esta parte de cuidarse, o más bien deberíamos hacer planes con la finalidad de decir, oye, pues, pero ¿por qué tomas en exceso, no? O sea, como tal. Entonces, lo lleva un poquito a la parte analógica, porque la Prodecon, pues en alguna cuestión puede parecer algo similar. Yo te estoy ayudando a que tú, que no conoces lo que tienes que realizar, a hacerlo. Soy una nana tuya. Te estoy cuidando como tal. Pero bueno, los resultados finales se traducen en que se va a tener gente que ya va a salir más educado y va a poder realizar sus contribuciones. Que lo mismo pasa con los que llegan al alcoholímetro, ¿no? Dicen, ya no lo quiero volver a hacer porque me quedé 36 horas ahí y a lo mejor me dieron chilaquiles no tan buenos como tal, no lo sé, pero en esa cuestión yo lo veo la parte de costo-beneficio, ¿no? Como tal. Por ejemplo, yo creo que la Prodecon sí debe de funcionar en el sentido de que, bueno, no debería de ser que la autoridad haga esta otra parte, de tener unas niñeras, pero es que es una cuestión luego muy técnica como tal. Los mismos abogados con los que yo he platicado, muchos que no se dedican propiamente a la materia fiscal, necesitarían estar muy actualizados para saber cuáles son las cosas que tienen que realizar. Porque el derecho fiscal pues está en constante movimiento, digamos, ¿no? De circulares y esto y lo otro, y misceláneas y tal y demás, pero mucha gente no lo conoce. Entonces yo creo que en alguna cuestión sí puede servir. Sí me gustaría escuchar aquí a Juan Antonio Negrete, pues las nuevas generaciones, ¿qué dicen? No, mire, ¿Sirve o no sirve? yo creo que la Prodecon sí es un tema, y eso nos podría dar hasta para otro programa, pero en resumen, yo pienso que la Prodecon sí ha hecho cosas buenas, sí es una autoridad que ahorita que es muy noble en cuanto a la acción que ejerce y que los contribuyentes se acercan, pero no lo considero yo tanto un ombudsman fiscal, porque siento que le hace falta dientes a la Prodecon. La Prodecon surge también no solo para defender a los contribuyentes y orientarlos, sino también para ser una autoridad mediadora. Pero en su mediación, por ejemplo, cuando se acercan los contribuyentes, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, para mandar llamar a las partes para que se sienten, al momento en que van por la autoridad fiscal, la autoridad tiene 3 opciones. Si no contesta a la petición que le hacen para llegar a una mesa o de un acuerdo conclusivo, por ejemplo, la multan. Pero puede contestar por qué no quiere negociar y sus razones. O dice, sí quiero negociar, pero bajo mis términos. Entonces tenemos aquí que la misma decisión recae en la autoridad fiscal, cuando yo siento que debería tener la Prodecon, que está muy bien estructurada, esa todavía potencializar más la actividad de poder. Digamos que es perfectible, como sí, tal. Yo creo que es muy perfectible, pero quiero decir que también la Prodecon ha sido una autoridad que se ha envidiado a nivel internacional, porque si bien es cierto, yo considero no somos los primeros en tener las ideas de un ombudsman fiscal. Ya en España se estaba tratando el tema, sí, muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, han tomado parte de las acciones que ha hecho la Prodecon, pero definitivo sí puede ser perfectible. Por lo que decía el maestro Mario Herrera, que es no podemos ver que una propia autoridad del Estado misma, junto con sus pares, no tienen que llegar a este tipo de negociaciones. No, es decir, yo voy a defender a los contribuyentes cuando tienen la razón, pero vamos a ejercer cierta potencialidad, no nada más con las multas, por ejemplo. Ese es mi punto de vista. Y aparte ayuda a despresurizar, ¿no? Digamos, al Tribunal de Justicia Fiscal, supongo, ¿no? Porque en vez de llegar todo a esos juicios, a esas inconformidades, a ese tipo de cosas, pues se puede llegar a arreglar en ese momento, ¿no? No sé si sea, o cuáles sean más o menos los números que presenten de convenios que se han realizado, no tengo idea, pero... Sí se han realizado ya y cada vez van en aumento. Pero pues le digo, son estas aristas, le puede dar de mucho tema, ¿no? Una de las cosas, y la maestra Graciela, experta en el tema, no me podrá dejar mentir, muchos contribuyentes van porque pues puede haber una disminución completa de condenación de sus multas.
¿no? Entonces se vuelve atractivo también decir, bueno, voy a pagar porque me pueden condonar las multas, pero también viene otra, ¿no? Que pues al momento de que te condonan es como decir, pues sí, acepto que cometí tal vez un fallo en materia tributaria y realmente no estaba mal yo, ¿no? Sino tal vez era la autoridad y se podía haber ganado en otra instancia, ¿no? Esas son como hay que ver los casos en concreto, pero sí ha habido un alto índice de acuerdos conclusivos que van en aumento. Bien. Hemos platicado mucho ahorita de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero sí me gustaría saber, ¿existen otras autoridades que protejan los derechos del contribuyente o es la única que puede llegar a proteger? Esta pregunta se queda en el aire, vamos a una pausa comercial y regresando la respondemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el aire la pregunta acerca de si existen otras autoridades que deban de proteger los derechos del contribuyente. No sé si aquí me pueden decir qué otras autoridades, también para efecto de que los televidentes sepan, pues que no nomás la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? No, desde si luego. Existen otras autoridades, ¿no? Bueno, No sé si aquí siempre han existido los medios de defensa comunes, los recursos administrativos y el procedimiento contencioso administrativo en el Tribunal Federal, hoy de Justicia Administrativa. Y ambas son eficientes, quizás más el juicio en el tribunal, porque tenemos, sobre todo recientemente, una incidencia en que los recursos, sobre todo con obligaciones federales, se confirman, y pareciera que el contribuyente pierde tiempo litigando ante el SAT. Pero existen, desde luego, siempre han existido estos medios de defensa. Lo novedoso es la PRODECON. O sea, siempre han existido medios de defensa al que los particulares pueden acudir. ¿En qué está lo nuevo? Que las personas que no tienen recursos para pagar un abogado se puedan acercar a la PRODECON, con éxito o sin éxito, pero por lo menos tienen una asesoría gratuita de alguien que por lo menos tentativamente conoce y le puede dar una opinión calificada. Que eso es muy importante, maestro, porque luego la gente llega y le pregunta a cualquier abogado que no sabe de esta materia y malorienta a las personas. Y desafortunadamente, como todo, a veces hay gentes que no quieren oír la verdad, sino lo que quieren escuchar. Y si alguien le dice, no te preocupes, yo veo que no paga esto, y eso es lo que yo quería escuchar, pues me quedo con ese abogado, aunque al final el resultado sea desfavorable. Sí, y por eso tenemos también de cargos, multas. Y por eso luego tenemos gentes que dice que la autoridad tiene la culpa. No, a veces es quien le asesora sin conocimiento, que lo lleva, pues ahora sí que a una barranca, a un precipicio ahí sin fondo. Entonces, lo que me parece interesante es que la PRODECON viene a complementar. Los medios de defensa existen y son eficientes. El tribunal es muy eficiente. Si en el tribunal se litiga bien, podemos tener la certeza de que vamos a ganar. No una certeza absoluta, pero si uno conoce el tema, lo puede plantear correctamente, establece una estrategia de defensa correcta, yo creo que nos puede ir bien. No veo muy convencido aquí al maestro Omar. Sí me gustaría escuchar a ver qué es. Bueno, déjelo, pero es una cuestión de hablar de que, bueno, ahorita nos hemos enfocado en la PRODECON, pero hay que recordar que, y para que el auditorio lo conozca, son únicamente hablando del sistema federal en su mayoría. O sea, el sistema local no existe una defensa, y también los contribuyentes, pues no somos solo ustedes contribuyentes de impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera. Somos contribuyentes de impuestos locales. ¿Sí? Entonces, en la materia fiscal local, que siempre se ha dejado, incluso en los planes de derecho, y es una cuestión que con Juan siempre hemos platicado, que la carrera de derecho, al menos en nuestra facultad, parece que es carrera de derecho federal, porque lo local siempre ha sido un poco sobajado. Vamos a tener que, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, bueno, hasta la publicación ahora de su nueva ley, pues contaba con defensores de oficio, que veían de todas las materias que llevaba el propio tribunal. Ahí podíamos hablar del abogado de oficio, de un defensor de oficio que el propio Estado te daba, y en la materia tributaria local. En la materia tributaria federal no existe. El primer avance que se pudo haber tenido para decir que hubo algo fue la Defensoría de Oficio del Poder Judicial de la Federación.
pero es una defensoría creada por el Poder Judicial de la Federación precisamente para todas las materias. Entonces, los abogados que están ahí y ahí apoyo al doctor, pues son todólogos y la especialización no se puede, y esta materia se necesita alguien especializado. Yo recuerdo, pues desde 2002 que yo ingresé al tribunal, se hablaba de ver si se iba a tener o no una defensoría de oficio, y nunca nadie se quiso animar. Nunca nadie se quiso animar. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezó el incremento con la competencia en el administrativo y ya... Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el aire la pregunta acerca de si existen otras autoridades que deban de proteger los derechos del contribuyente. No sé si aquí me pueden decir qué otras autoridades, también para efecto de que los televidentes sepan, pues que no nomás la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? No, desde si luego. Existen otras autoridades, ¿no? Bueno, No sé si aquí siempre han existido los medios de defensa comunes, los recursos administrativos y el procedimiento contencioso administrativo en el Tribunal Federal, hoy de Justicia Administrativa. Y ambas son eficientes, quizás más el juicio en el tribunal, porque tenemos, sobre todo... Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el aire la pregunta acerca de si existen otras autoridades que deban de proteger los derechos del contribuyente. No sé si aquí me pueden decir qué otras autoridades, también para efecto de que los televidentes sepan, pues que no nomás la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? No, si desde luego. existen otras autoridades, ¿no? Bueno, No sé si aquí siempre han existido los medios de defensa comunes, los recursos administrativos y el procedimiento contencioso administrativo en el Tribunal Federal, hoy de Justicia Administrativa. Y ambas son eficientes, quizás más el juicio en el tribunal, porque tenemos, sobre todo recientemente, una incidencia en que los recursos, sobre todo con obligaciones federales, se confirman, y pareciera que el contribuyente pierde tiempo litigando ante el SAT. Pero existen, desde luego, siempre han existido estos medios de defensa. Lo novedoso es la PRODECON. O sea, siempre han existido medios de defensa al que los particulares pueden acudir. ¿En qué está lo nuevo? Que las personas que no tienen recursos para pagar un abogado se puedan acercar a la PRODECON, con éxito o sin éxito, pero por lo menos tienen una asesoría gratuita de alguien que por lo menos tentativamente conoce y le puede dar una opinión calificada. Que eso es muy importante, maestro, porque luego la gente llega y le pregunta a cualquier abogado que no sabe de esta materia y lo malorienta a las personas. Y desafortunadamente, como todo, a veces hay gentes que no quieren oír la verdad, sino lo que quieren escuchar. Y si alguien le dice, no te preocupes, yo veo que no pagues esto, y eso es lo que yo quería escuchar, pues me quedo con ese abogado, aunque al final el resultado sea desfavorable. Sí, y por eso son tenemos también actualizaciones, recargos, multas. y por eso luego tenemos gentes que dice que la autoridad tiene la culpa. No, a veces es quien le asesora sin conocimiento, que lo lleva, pues ahora sí que a una barranca, a un precipicio ahí sin fondo. Entonces, lo que me parece interesante es que la PRODECON viene a complementar. Los medios de defensa existen y son eficientes. El tribunal es muy eficiente. Si en el tribunal se litiga bien, podemos tener la certeza de que vamos a ganar. No una certeza absoluta, pero si uno conoce el tema, lo puede plantear correctamente, establece una estrategia de defensa correcta, yo creo que nos puede ir bien. No veo muy convencido aquí al maestro Omar. Sí me gustaría escuchar a ver qué es. Bueno, Déjelo, pero es una cuestión de hablar de que, bueno, ahorita nos hemos enfocado en la PRODECON, pero hay que recordar que, y para que el auditorio lo conozca, son únicamente hablando del sistema federal en su mayoría. O sea, el sistema local no existe una defensa, y también los contribuyentes, pues no somos solo ustedes contribuyentes de impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera. Somos contribuyentes de impuestos locales. ¿Sí? Entonces, en la materia fiscal local, que siempre se ha dejado, incluso en los planes de derecho, y es una cuestión que con Juan siempre hemos platicado, que la carrera de derecho, al menos en nuestra facultad, parece que es carrera de derecho federal, porque lo local siempre ha sido un poco sobajado. Vamos a tener que, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, bueno, hasta la publicación ahora de su nueva ley, pues contaba con defensores de oficio, que veían de todas las materias que llevaba el propio tribunal. Ahí podíamos hablar del abogado de oficio, de un defensor de oficio que el propio Estado te daba, y en la materia tributaria local. En la materia tributaria federal no existe. El primer avance que se pudo haber tenido para decir que hubo algo fue la Defensoría de Oficio del Poder Judicial de la Federación.
pero es una defensoría creada por el Poder Judicial de la Federación precisamente para todas las materias. Entonces, los abogados que están ahí y ahí apoyo al doctor, pues son todólogos y la especialización no se puede, y esta materia se necesita alguien especializado. Yo recuerdo, pues desde 2002 que yo ingresé al tribunal, se hablaba de ver si se iba a tener o no una defensoría de oficio, y nunca nadie se quiso animar. Nunca nadie se quiso animar. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezó el incremento con la competencia en administrativo, y ya iba a salir muy caro para el tribunal tener un área que soportara la defensoría de oficio. Pero nada más, esa sería una de las razones por la que localmente se tiene, porque el nivel de las contribuciones locales frente al impacto de las federales, pues es más chico. Y la verdad, abundando rápido en lo que decía mi estimado amigo Omar, funciona muy bien la defensoría de oficio en el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad, porque llevan el juicio de principio a fin y sacan las sentencias además favorables. O tuvimos la oportunidad de que estuviera aquí la presidenta actualmente del Tribunal Tribunal Contencioso. Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Un saludo a Yasmín Esquivel, por cierto. Y ella sí nos hizo ver que es una muy buena defensoría de oficio la que tienen, y que bueno, que lamentablemente lo malo ha sido que la gente no lo conoce o no lo usa mucho, pero que ha sido bueno, ha presentado buenos resultados. Muy buenos resultados. Y efectivamente en materia federal es mucho más complicado, porque la competencia del tribunal hoy administrativamente es amplísima, amplísima. Ok, bien. No sé si aquí la licenciada Graciela Pompa nos puede platicar un poquito cómo ve usted esta parte. Yo creo que en defensa en materia fiscal, como bien dicen, existe la defensa jurisdiccional, que es ante nuestro Tribunal de Justicia Federal Administrativa, y el órgano no jurisdiccional, que en este caso podría ser la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Lo novedoso aquí, coincido con el doctor, es el tema de costo que representa para el contribuyente. No todos son grandes contribuyentes, no todos tenemos la posibilidad de ir con un especialista. ¿Cuál es otro tema también aquí que yo creo que, y a opinión personal, se trata de considerar? Luego nos quejamos de que en los tribunales